Ok, pues muy buenos días, siendo hoy 5 de octubre, vamos a arrancar con el tema entonces de lo que viene siendo el sistema renal. Vamos a hablar del concepto de síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas que acompañan a una o varias enfermedades. En este caso, cuando estamos hablando de síndrome urémico, nefrítico, nefrótico, vamos a hablar de alteraciones que competen al sistema renal y pudiéramos englobarlas como enfermedades glomerulares. Recordemos un poquito de anatomía y fisiología. El sistema renal está compuesto por dos riñones. Estos se comunican a través de unos conductos que se llaman ureteros a lo que viene siendo en este caso la vejiga, y la vejiga almacena lo que es la orina para posteriormente eliminarla a través de la uretra hacia el exterior. El concepto de nefrología viene del estudio del riñón y es el estudio científico de la anatomía, fisiología y las enfermedades de los riñones. La rama de la medicina que estudia los aparatos urinarios masculino y femenino, ¿sí?, se llama urología, y sobre todo el aparato reproductor masculino. Si yo tengo un problema a nivel renal que compete los órganos de la reproducción, puedo ir con el urólogo, ¿sí?, llámese hombre o mujer, o puedo ir con el nefrólogo. Normalmente si es patología de índole reproductiva masculina, pues lo referimos al urólogo. ¿Ok? La orina que se forma en los riñones, les decía ahorita que se traslada de los riñones hacia la vejiga y posteriormente por la uretra. Los órganos que constituyen el sistema urinario, estamos hablando específicamente de lo que viene siendo el riñón. Decimos que tiene una forma de frijolito, y en la parte superior del riñón tenemos una glándula, que es la glándula suprarrenal, que secreta varias hormonas, principalmente la adrenalina, desde los corticosteroides, y recibe la sangre del riñón a través de lo que viene siendo en este caso eh, esta arteria grandotota que está aquí, que se llama aorta abdominal, ¿sí? Y posteriormente elimina los productos de desecho a través de esta vena que se llama cava, y esta vena cava lleva la sangre hacia el corazón. Pues vean la importancia de nosotros tener una buena función renal, porque si no los productos de desecho o la sangre con productos de desecho va a mirar al corazón. Dentro de lo que viene siendo los riñones, vamos a tener unas estructuras que se encargan de filtrar y producir lo que viene siendo la orina, ¿sí? Y a esos que están aquí, estas ramificaciones, le vamos a llamar glomérulo. La unidad funcional del riñón es la nefrona y está constituida por miles y miles de glomérulos. Aquí está una descripción hablando del tamaño del riñón. Mide aproximadamente 10 a 12 centímetros de largo y 5 a 7 centímetros de espesor. Tiene en la parte externa una capa que se llama cápsula renal, y esta se encarga de mantener la forma del riñón. Si esta cápsula se deforma y se hace como si fuera granito o se deshidrata, ¿sí?, esto va a impedir que nuestro riñón tenga la función de expandirse. Por ejemplo, si se inflama, eso se va a ver como si fuera un globo totalmente deforme, y pues en este caso pues no se mantiene la forma. Tenemos otra parte que se llama corteza, esto que está aquí. Esta corteza es la capa superficial de color rojo, de color rojizo, y se texturaliza. Y aquí nosotros vamos a tener estructuras muy importantes hablando de lo que es el flujo para filtrar, lo que viene siendo algunos productos. Sin embargo, tenemos otras porciones que son en formas de pirámides, que forman parte de lo que viene siendo la médula renal, y luego posteriormente tenemos un conducto que captura todo lo que filtra esta médula renal, que se llama pelvis. Aquí en esta pelvis es donde desembocan estas porciones de la médula. Y pues ven, aquí está la arteria renal que trae la sangre a nutrir nuestro riñón y filtrarla, y luego posteriormente tenemos la vena renal. Arteria, vena, y aquí está la unión de todos estos cálices y estas para formar la pelvis, y luego posteriormente formamos el uretero. Los riñones, les decía ahorita
que están constituidos por nefronas y estas nefronas a su vez están constituidos por glomérulos. Aproximadamente nosotros filtramos la sangre unas 60 veces en el día, ¿sí? Todo esto está pasando directamente con nuestro riñón. Hay unas preguntas de examen obligatorias que viene siendo el funcionamiento renal. En el libro de Tórtora vienen 10 cositas, ¿sí? Que habla de esas generalidades de los riñones y me va a hablar de las funciones. El riñón tiene la función de regular el volumen, porque cuando entra la sangre aquí al riñón trae una gran cantidad de agua y esta agua se selecciona para eliminar los productos de desecho y nuevamente se regresan a través de la vena. ¿Cuánta orina producimos aproximadamente en 24 horas los adultos? ¿Alguien me pudiera decir? Yo pienso que eso va a depender de cuánta agua tomemos o... ¿Sí? ¿Que no? Claro, pero para decir que es normal la producción de orina en 24 horas, independientemente de que tomemos 2 litros de agua o me eche un caldo, una caguamita o lo que sea, ¿cuánto creen ustedes que en el adulto sea lo normal? 1,5 litros. ¿Litro y medio? Ok, María Ochoa. Encontré que es de 800 a 2,000 mililitros por día. Excelente, gracias María. Entonces, ¿qué pasa si yo produzco más de 2 litros de orina en 24 horas? ¿Se han oído hablar del concepto de poliuria? El paciente que va y orina y orina y orina y orina y orina, que es el diabético sobre todo. Entonces, el aumento en la frecuencia urinaria se llama poliuria, pero ese es el aumento en la frecuencia. Pero ¿qué pasa si yo voy y orino, no sé, 4 veces en el día, pero produzco más de 2,000 mililitros de orina? O lo contrario, ¿qué pasa si yo produzco menos de 800 mililitros de orina? Pues puede haber una patología. Así es. Y así como decimos nosotros que el paciente tiene polipnea, es el aumento de la frecuencia respiratoria. Pero en el caso de la orina, por ejemplo, si yo dejo de producir orina, a eso se le llama anuria. Es la ausencia de la producción de orina. ¿Okay? Ojo con eso porque nosotros tenemos que eliminar productos de desecho. Si esos productos de desecho no se eliminan, van a estar circulando en sangre y nos van a dar alteraciones neurológicas. Vamos a tener una intoxicación. Cual sea el paciente, va a tener un problema muy severo por productos de desecho que no se están eliminando por la orina. Por eso los pacientes diabéticos se tienen que, en muchas ocasiones, llegar a la diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, para sacar esos productos de desecho. Entonces, si yo orino menos de 300 mililitros de orina, ¿alguien sabe cómo se le llama eso? Adelante, María. Perdón, se llama oliguria. Oliguria, perfecto. Entonces, esos conceptos de si orino poquito, si orino mucho, nosotros tenemos que empezar a manejarlos con el paciente, porque esa oliguria nos va a dar chancita a nosotros de investigar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tengo una paciente, mujer de 30 años, que le hicieron cesárea y le pusieron sonda Foley. Y yo voy y reviso el cistóflo y no tiene orina. ¿Qué debo de hacer si todo estaba bien y le pusieron la sonda y lo operaron y salió de quirófano y seguía orinando y ahorita no está orinando? ¿Qué debo de buscarle? Hay que ver que no tenga edema o una u otra cosa que puede ser revisar que no esté tapada la sonda Foley. Correcto, Eduardo. Eso es lo principal. Checo la sonda si no está doblada, porque cuando la trasladamos de quirófano a su cama de ya sea puerperio o en hospitalización, en muchas ocasiones cerramos el cistóflo
o la ponemos en una posición y queda dobladita, entonces no se puede vaciar la orina. Lo primero es que checar si la sonda está permeable, porque nosotros podemos ocasionarle a mi paciente que no esté eliminando orina y nuestro paciente va a estar en anuria por expensas de nuestra situación de haberlo dejado. Tengo otra paciente de 50 años que le hicieron histerectomía vaginal, le pusieron una sonda y resulta que para nosotros quitarle la sonda a esos pacientes en muchas ocasiones tenemos que hacer ejercicios vesicales. ¿Qué significa? Le quitamos un poquito el tapón a la sonda donde nosotros la cerramos y la abrimos, tiene como un segurito, vaciamos un poquito de orina y volvemos a cerrar. 10 minutos otra vez, vaciamos un poquito de orina y la volvemos a cerrar. Y así estamos nosotros para quitar la sonda, sobre todo porque cuando se hace una histerectomía vaginal, en muchas ocasiones se manipulan los genitales externos y podemos lesionar la uretra. Entonces, para evitar que nuestra paciente tenga incontinencia urinaria o tenga un cierre abrupto de la uretra y la paciente se presente anuria y tenga que poner una sonda, hacemos eso. Lo mismo con el paciente con hipertrofia prostática. Al varón, cuando se hace la cirugía prostática, se trabaja a través de la uretra. Y necesitamos nosotros, en ese caso, hacer ejercicios vesicales. Entonces, la primera causa de anuria hospitalaria es cuando nosotros cerramos ese cistóflo y al paciente no dejamos que orine. Tenemos una retención aguda de orina por motivo de nosotros, ¿ok? Entonces, valores muy importantes. Yo tengo que producir una orina arriba de 180, de 1800 mililitros a 2000 en el adulto. De 800 a 1800 es normal. Si produzco menos de 300 en mi paciente, es oliguria y es patológico. Esa orina, ¿cómo va a estar comparada con la de 1800 mililitros en el caso de la oliguria? ¿Qué características clínicas va a tener esa orina? A ver, vamos a ver quién se anotó al final. A ver, Paola. Mande, maestra. ¿Cómo está la orina de la mañana? Amarilla. ¿Y qué más? Y pues tiene un olor más fuerte. Está más concentrada. Por eso cuando realizamos cualquier estudio siempre piden en la mañana porque no consumimos algún alimento y es Así más es. eficaz los resultados. Entonces, nosotros, si tenemos un paciente que dice, es que yo nada más orino una vez al día. Por ejemplo, un paciente hipertenso, ahorita lo decía su compañero Eduardo, valoramos la presencia de edema en nuestro paciente, porque la orina no se está eliminando bien, entonces hay líquido fuera de la célula y eso se llama edema. Entonces, el riñón regula el volumen, regula la composición de la sangre, ayuda a regular la presión arterial, regula el pH, produce hormonas, que es el calcitriol y la eritropoyetina. Pregunta, a ver, Deyanira Cruz, ¿andas por ahí? Sí. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? A ver, Irene Lisset Martínez, ¿para qué sirve la eritropoyetina? Estimula la formación de los eritrocitos. Ok, muy bien. Gracias. Carla María. Es para tratar y prevenir anemia, ¿no? Ok. Entonces, estimula la secreción. Manda, Eduardo. ¿Te escuchó? Eduardo Lizárraga. Perdón. Esta eritropoyetina es una hormona que va directamente a la médula ósea y es para estimular la producción de glóbulos rojos. Excelente. Ok, perfecto. Todas las respuestas son correctas. Voy a hacer los exámenes a partir de ahorita. Fíjense bien, en el caso de la eritropoyetina, eso es un valor muy importante porque ¿qué creen que voy a encontrar cuando un paciente tiene insuficiencia renal? Si no tiene eritropoyetina ni tampoco tiene calcitriol. Voy a tener anemia.
Todos los pacientes con insuficiencia renal voy a tener anemia. Todos, todos, todos. Entonces, ¿qué hago cuando tengo un paciente que lo tengo que dializar porque tiene insuficiencia renal? Le administro sintéticamente eritropoyetina intramuscular. ¿Sale? El calcitriol es una hormona que yo necesito para tener una buena densidad ósea, entonces también lo secreta en este caso el riñón. Los uretes transportan la orina de los riñones hacia la vejiga y si eso no funciona de manera efectiva, pues yo voy a tener oliguria o voy a tener anuria. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tengan una piedrita aquí, una litiasis renal, entonces, o litiasis ureteral, yo voy a tener esa disminución de la eliminación de la orina. La vejiga almacena la orina y la secreta a través de la uretra y la uretra la expulsa a través del cuerpo. Pregunto, ¿cuánto mide la uretra femenina? ¿Cuánto mide la uretra masculina? Normalmente vamos a decir nosotros que la masculina es más grande y si en el examen les llego a pedir que dibujen el sistema renal, pues ojo, si es una uretra femenina, vean, está muy cortita por la comunicación de la vejiga hacia el exterior, ¿sí? Y lo que viene siendo la uretra masculina es un poco más grande. Mande, María Ángel. Maestra, encontré que la uretra femenina mide alrededor de 4 centímetros de largo. Excelente, María Ángel, gracias. Entonces, ojo, ¿qué relación tiene lo que viene siendo la vejiga en la mujer y qué relación tiene la vejiga en la parte anterior del hombre? En la parte posterior en la mujer tenemos el útero y en la parte anterior en el hombre tenemos una porción prostática. ¿Sale? Esas son preguntas de examen para nosotros poder diferenciar qué patologías vamos a tener en estos pacientes, nada más por referencias anatómicas. ¿Sale? Entonces, los riñones están organizados en forma de nefronas y cada nefrona tiene múltiples glomérulos. Les decía ahorita, la sangre llega a través de la arteria renal, se hace varios segmentos en arterias segmentarias, interlobulares, arcuatas, lobulares, pero no lobulillares. Luego tenemos a las arteriolas aferentes, capilares glomerulares y arteriolas eferentes. Esto es en el glomérulo. Luego tenemos capilares peritubulares, venas interlobulares, la arcuata, interlobulares y luego posteriormente la vena renal. Entonces, vean, las arterias renales se envían entre el 20 y 25% del gasto cardíaco en reposo a los riñones. Entonces, cada vez que yo tomo agua, aumento este flujo de sangre a nivel del riñón para poder eliminar productos de desecho. Entonces, vean, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Normalmente yo en el salón les hago este dibujo. Es como si fuera un espagueti, ya no voy a decir maruchan porque ya no existen a partir de hoy, ya se las acabaron. Entonces llega la sangre por la arteriola eferente al glomérulo. ¿Qué significa? Ya me brinqué todo esto de aquí. Cuando llega aquí al glomérulo, tiene la oportunidad de eliminar y filtrar agua, pero vean hasta acá donde tengo el intercambio de esos líquidos para yo posteriormente transformarlo en lo que serían las venas interlobulares y ya posteriormente regresarme hacia la vena renal. Entonces, todo eso que permite que en unas porciones del glomérulo yo filtre agua y productos de desecho, pero en otras no solamente es agua y productos de desecho, sino también selecciono algo que yo necesito regresar nuevamente a la sangre, que vienen siendo los electrolitos. El tamaño de las moléculas que voy a filtrar por el glomérulo es pequeño. Si mi glomérulo empieza a filtrar proteínas como lo que es glucosa o proteínas como viene siendo en este caso albúmina, significa que mi glomérulo ya no funciona de forma adecuada. Entonces, en el examen general de orina yo no debo de encontrar proteínas. Si encuentro proteínas, eso ya es patológico. ¿Ok? Les decía de generalidades, porque los riñones regulan el volumen, la composición del pH de los líquidos corporales, eliminan el exceso de sustancias nocivas de la sangre y la excretan en forma de orina. Eso ya lo decíamos ahorita en la definición, pero pues yo ocupo lo que es el calcitriol, que es una forma de vitamina D o la forma activa de vitamina D, para ayudar a lo que viene siendo la formación de la matriz extracelular y también en el sistema tegumentario. Si yo no tengo un buen nivel
sanguíneo de calcio, la contracción muscular tampoco es efectiva. Hay un concepto que vamos a ver en los próximos semestres que se llama tetania. Cuando nosotros hacemos mucha actividad física y tenemos calambres, normalmente la asociamos siempre al potasio. Decimos, es que te falta potasio, sudaste mucho y pues te faltan los electrolitos. Pero no nomás es el potasio, es el calcio también. Entonces es algo que nosotros debemos reponer en nuestro paciente cuando estamos eliminando grandes cantidades de electrolitos a través de la micción. Y pues en la producción de energía, nosotros ocupamos la glucosa y pues nuestros riñones las reabsorben, no las eliminan a través de la orina. Hay un concepto que se llama glucosuria. El paciente diabético que orina azúcar y se presenta glucosuria. ¿Ok? Glucosuria. Yo siempre bromeo con mis alumnos y les digo, ¿cómo diagnosticaban antes la diabetes en los pacientes? Los hombres son muy dados y las mujeres en épocas anteriores a la actual, el paciente miccionaba en la tierra. Si llegaban las hormiguitas a donde el paciente miccionaba, decían, este es diabético. ¿Ok? Algunos científicos lo que hacen, y ahorita hubo una tendencia, ya no he escuchado, ahorita la tendencia antes, que tenían los pacientes de beber su propia orina como terapia alternativa. Entonces imagínense nada más el paciente diabético, pues orina azucarada, ¿no? Entonces, no, hay mosquito aquí. Aguas, cuídense lo del dengue, anda un mosquito. Ok. Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar presente a nuestro paciente. Entonces, los riñones secretan calcitriol y secretan eritropoyetina. A nivel cardiovascular, reabsorben el agua filtrada y eso va a ayudar a que nuestro paciente tenga pues un adecuado nivel de los flujos que están circulando y por lo tanto regula la TA. Vean, los productos de desecho del riñón o de nuestra alimentación se secretan en forma de pigmentos amarillos que se llaman urobilina. Ojo, cuando el pigmento de nuestra orina es bilirrubinas, lo que vamos a tener nosotros es la presencia de una orina muy oscura como si fuera Coca-Cola. Y ese pigmento de la bilirrubina se tiene que eliminar a través de las heces. Por eso nuestras heces tienen que ser de color oscuro y la orina de color amarilla. Entonces, cuando la orina es de color oscuro, como si fuera Coca-Cola, a eso se llama coluria. Y cuando nuestras heces, por ejemplo, que tenemos hepatitis, no se eliminan los productos de desecho a través de las heces, sino a través de la orina, ¿sí? Se presenta la coluria y nuestras heces van a ser de color claro. ¿Alguien sabe cómo se le llaman a las heces de color claro cuando no tienen color? Se llama acolia. ¿Ok? Es la ausencia del color en las heces. Es como si fuera una plastilina color piel, así se ven las heces, ¿no? Entonces el paciente está todo pigmentado. Los riñones y los pulmones participan en la regulación del pH y pues ya decíamos el calcitriol a nivel del aparato digestivo se reabsorbe y pues el aparato reproductor, en el caso de los hombres, ¿sí? Forma parte de la uretra, una porción, y en este caso la uretra masculina sirve tanto para el semen como para la orina. Ojo. Y pregunta, ¿por dónde nacen los bebés? ¿Por la uretra o por la vagina? Por la Por la vagina. vagina. La vagina. Conste, coscorrón y 50 sentadillas al que me pongan el examen que los bebés nacen por la uretra. Porque sirve como canal de parto y expulsión del producto de la concepción y para las relaciones sexuales es la vagina. ¿Ok? La uretra masculina sirve para miccionar y para nosotros poder sacar el semen en el hombre por la porción prostática. Pero los bebés nacen por la vagina, no nacen por la uretra. ¿Sale? Hay infinidad de memes al respecto, por cierto. Entonces, ¿los uretes para qué sirven? Son unos tubos de 20 a 30 centímetros y en este caso tienen la función de canalizar la orina hacia la vejiga. La vejiga es un es un órgano hueco, tiene la capacidad de almacenamiento de 500, 800 mililitros de orina, ¿sí? Está situado
por delante del recto de la mujer y anterior a la vagina e inferior al útero. Tiene 3 orificios, uno para la uretra. Tiene un esfínter, esta uretra, que es un músculo que se contrae y al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros para eliminar lo que es la orina. Vean, tiene una regulación refleja que puede iniciarse e interrumpirse voluntariamente a través del control cerebral. Entonces aquí vean cómo está lo que viene siendo la micción, ¿sí? Y esos esfínteres nos van a ayudar bastante. Aquí está lo que les decía, vean, aquí está la vagina y aquí está la uretra. Los bebés nacen por la vagina, ¿ok? En los varones la uretra mide 20 centímetros y en la mujer mide aproximadamente 4 centímetros. Y aquí está, esas son preguntas de examen, donde les digo, dibuje por favor el aparato reproductor masculino y femenino y la relación con el sistema renal. Entonces, pues no se parecen absolutamente en nada. Sí tenemos una vejiga, pero aquí tengo un útero que se comunica con el exterior a través de la vagina y por lo tanto las mujeres tenemos la vejiga y un conducto que se comunica al exterior que se llama uretra hacia el exterior y pues aquí tenemos el recto y se comunica al exterior con lo que viene siendo en este caso a través del ano. En el caso del hombre, pues no tenemos 3 agujeritos, solamente son 2, el recto, ¿sí? Y la vejiga y la uretra se comunican ambas con la vejiga. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si yo tengo una malformación anorrectal, si el niño tiene tapado el recto, ¿por dónde va a defecar? En ocasiones defeca a través de la uretra y encontramos heces a través de la uretra. Pero en el caso de las niñas, si yo tengo tapado el recto, muchas de las niñas van a defecar no por la uretra, sino van a defecar a través de la vagina. Entonces, en el caso de las malformaciones anorrectales, les digo eso porque pueden ver un video que está en el YouTube, que por cierto es uno de los videos que YouTube me bloqueó, el de malformaciones anorrectales, por los conceptos que ahí se manejan, me dice es un video que no puede estar disponible y está bloqueado. O sea, ustedes lo pueden ver, pero no me genera absolutamente nada. Me dice, en este caso, una sanción ahí por poner ese tema de malformaciones anorrectales. Entonces, yo puedo tener fístulas, ¿sí? Y voy a tener comunicación con el exterior a través de ellas. Y en este caso es importante nosotros delimitar lo que viene siendo la anatomía de nuestro sistema renal junto con el sistema urinario. Entonces aquí tengo los riñones, ¿qué son los riñones? Su descripción. Esas imágenes son del tórtora, ¿ok? Esto que vemos aquí viene siendo un examen general de orina, que es lo que yo busco en el examen general de orina. Vean, orina secretada por día de 1 a 2 litros. Entonces, entre 800 y 1800 mililitros, no pasa nada, ¿ok? Proteínas, prácticamente 0. Sodio, 4 gramos, porque vean, lo que yo filtro, lo reabsorbo. Cloro, lo que yo filtro, lo reabsorbo. Bicarbonato, lo que yo filtro, lo reabsorbo. Glucosa, lo que yo filtro, lo reabsorbo. Entonces, en la orina no hay glucosa, en la orina que hay, agua. Solamente agua. ¿Ok? Urea, sí, la urea aquí, en este caso, si yo estoy filtrando urea, sí puedo eliminar urea a través de la orina. Pero los normales voy a encontrar prácticamente en ceros. ¿Ok? Hay algo que se llama tasa de filtración glomerular. Y vean, son 1800 litros por día. Es lo que yo debo de filtrar aproximadamente en un paciente en 24 horas. ¿Cómo saco todo esto? ¿Cómo saco mi tasa de filtración glomerular? Ese es solamente un examen general de orina. ¿Cómo se les ocurre a ustedes poder sacar la tasa de filtración glomerular de un paciente? ¿O cómo me puedo dar cuenta que mi paciente está orinando 1800 mililitros por día? ¿Cómo se les ocurre? Pues que esté aguardando lo que ha hecho en todo el día, se puede decir. Hay gente que les da como un garrafón y le empiezan a echar toda la orina del día. Así es. Perfecto. Ese estudio se llama, es para la cuantificación de orina en 24 horas. Y normalmente nosotros vamos a verificar esta proteína que está aquí, que se llama creatinina. Y cuantificamos la producción de creatinina en 24 horas. ¿Por qué esta?
Porque esta creatinina, vean, se filtra 1.6 gramos y vean, todita se elimina. Entonces, si yo estoy filtrando, no sé, 5 gramos de creatinina, esta se debe de eliminar. Y está aumentada y es patológico. ¿Sale? De hecho, yo les pido ese trabajo a ustedes en una semana. Les digo, consíganse un garrafón y cuantifiquen ustedes la orina en 24 horas para saber si lo que están tomando de agua, es normal o están tomando de más o de menos. Entonces, es un ejercicio que yo les pongo y créanme que en más de una ocasión me he topado con alumnos que tienen alguna alteración renal por el simple hecho de cuantificar cuánta orina producimos en 24 horas. Hay chavas o chavos que se ponen en modo fitness y dicen, no, es que yo quiero bajar de peso y toman mucha agua. El que yo tome 3, 5, 10 o 20 litros de agua en 24 horas va a tener recompensas o va a tener alteraciones a nivel de mi riñón. Entonces, ¿cuánto es el agua que debemos de tomar en 24 horas? De 3 a 5 litros en condiciones de Culiacán, porque hace mucho calor. Pero si yo consumo menos de 3 litros de agua, pero tomo caldos, tomo sopa, tomo yogur, ahí estoy compensando el agua que no me estoy bebiendo. Entonces, es una situación que nosotros tenemos que decirle al paciente. No es que tú tomes 10 litros de agua. No, si tú tomas 10 litros de agua diario, eso es patológico. ¿Sí? Y eso se llama polidipsia. El paciente que está tomando agua de más y es polidipsia, y le vamos a poner otro apellido. Polidipsia psicógena. Es algo patológico. Mi paciente se tome y tome agua, ¿sí? Y eso es muy frecuente en los pacientes con trastornos mentales. El paciente no sabe cuándo ya no tiene sed. ¿Ok? Imagínense ustedes que, ¿sabes qué me voy a tomar? Voy a medir la orina que produzco en 24 horas. La profe dijo que debía de orinar aproximadamente 2 litros. Y pues si son las 5 de la tarde y nada más tengo 700 mililitros, pues voy a tomar más. Y cuando se da cuenta, en la mañana que terminó de orinar, 4 o 5 garrafones. O sea, eso no es normal. ¿Ok? Así como... Maestra, Mande. de hecho hay como una regla para medir tu requerimiento de agua, o sea, de líquido al día, que es como 35 por los kilos que pesas. O sea, es aproximadamente lo que debes de consumir y pues ya depende del clima en el que vivas, si realizas ejercicio y todo eso. Pero aproximadamente 35 mililitros por los kilos que pesas, porque pues no es la misma en todas las personas nuestro requerimiento. Así es, por eso les comentaba yo con respecto a nuestros hábitos, porque puedo tener un paciente que no bebe agua y todo el tiempo está tomando refrescos. Son líquidos al fin de cuentas, pero tiene que filtrar el riñón todos esos productos de desecho que trae diferentes. Ok. Aquí está con referente a otros factores que yo tengo que visualizar en el examen general de orina, que es la albúmina. Aquí está lo que les decía, la glucosa. La presencia de glucosa en orina se llama glucosuria. Si yo estoy menstruando y hago un examen general de orina, pues es muy probable que tenga hematuria, pero esa hematuria va a ser macroscópica, o sea, se alcanza a visualizar la orina de color rojito. Pero si yo no estoy menstruando y me hago un examen general de orina y me reportan eritrocitos, esta hematuria es un cuadro patológico. Es una causa de inflamación aguda del riñón y por lo tanto me puede informar que yo tengo un traumatismo renal. ¿Ok? Los cuerpos cetónicos, si se presentan, me pueden indicar diabetes, me pueden indicar inanición o muy pocos carbohidratos en la alimentación. Si yo tengo bilirrubinas, en ese caso que estoy eliminando muchas bilirrubinas, me puede hablar de problemas hepáticos, la presencia de urobilinógeno, ¿sí? Me puede estar hablando también de problemas hepáticos, problemas de anemia, problemas de obstrucción biliar, cirrosis, o sea, el examen general de orina se conoce como la biopsia del hombre pobre, porque cuesta como 100 pesos y te da muchísima información. No solamente es para procesos infecciosos. ¿Ok? La nefrona, vean, es la unidad funcional de los riñones y está compuesta por corpúsculos, túbulos
el corpúsculo tiene el glomérulo y todas las enfermedades que tienen que ver con la inflamación de ese glomérulo se llaman glomerulopatías y son las que vienen ahorita en nuestro programa, que se llaman síndrome nefrítico, síndrome nefrótico y síndrome urémico. ¿Sale? Entonces, esta nefrona, cada una de ellas va a tener estas porciones o múltiples porciones de glomérulos, que estos tienen una partecita que viene siendo el glomérulo renal, los túbulos contorneados proximal porque está cerca del glomérulo y distal porque está lejos del glomérulo, y una porción que los une que se llama asa de Henle. ¿Vale? Estos van a constituir porciones de la arteriola aferente, esos capilares, y es por donde se va a filtrar la sangre. ¿Se acuerdan en anatomía? En Pharma que estuvimos hablando de los antihipertensivos que decíamos, y de los diuréticos, que decíamos que unos actúan en la porción proximal, la porción distal de la asa de Henle. ¿Sí se acuerdan cuando vimos Pharma? Sí les di Pharma y a ustedes, ¿no? Que hablamos de estos fármacos, los diuréticos, y que decíamos en qué porción de la nefrona actúan, ¿o no se acuerdan? Solo nos dio al 500, no, al 501 creo que no. Al 506 les di. Sí, al 1 no me tocó, les tocó con Robledo, con glomérulo iba a decir, con Robledo, ¿ok? Ahorita le voy a mandar mensaje, le voy a ver si me acordé de ti. Bueno, entonces tenemos esta porción, entonces decimos, si hay inflamación de esta porción del riñón, se llama glomerulonefritis. ¿Qué causa la glomerulonefritis? Procesos infecciosos, procesos traumáticos, la ausencia o la disminución del flujo de líquidos en el riñón. Nosotros tenemos miles y miles de glomérulos y de nefronas, pero si constantemente se están inflamando y se lesionan, poco a poco vamos a irlos perdiendo. Entonces, desde el nacimiento, nosotros vamos a ir perdiendo esta capacidad para filtrar la orina. Por eso es una de las patologías más frecuentes en los pacientes adultos mayores, la insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Si yo tengo un niño con insuficiencia renal aguda, las causas que puedan ser, en este caso sería que no se está alimentando bien al seno materno, que esté deshidratado, que tenga vómito, que tenga diarrea, y esto condiciona que el flujo de agua que llega al glomérulo en forma de sangre, pues no exista y por lo tanto esto se va a inflamar. ¿Ok? Entonces vean la presión hidrostática de la sangre a nivel glomerular, estamos hablando de 55 milímetros de mercurio, la presión hidrostática en el capilar, en este caso en la cápsula de este glomérulo, vean, baja hasta 15 milímetros de mercurio, y la presión osmótica coloidal, o sea, lo que se encuentra aquí en esta porción de este glomérulo entre la cápsula de Bowman, ¿sí? Va a variar. Entonces aquí tenemos una filtración neta que tiene que ver con esas presiones de lo que vienen siendo los glomérulos. No se preocupen, no son preguntas de examen, simplemente es cultura para que ustedes tengan y puedan sacar en este caso la tasa de filtración glomerular, que en este caso radica entre 105 a 125 mililitros por minuto con respecto a la sangre. ¿Qué filtra? Proteínas, glucosa, azúcar, y por supuesto lo que viene, todo lo que se encuentra dentro de la sangre. Entonces, si yo tengo hemoglobina en mi examen general de orina, eso es patológico. ¿Ok? Entonces, el túbulo contorneado proximal reabsorbe, en este caso, agua, sodio, potasio y glucosa. Vean, toda la glucosa. Y por supuesto, ¿qué va a secretar? En este caso, algunos cotransportadores, como vienen siendo los nitratos. La creatinina en poquita cantidad. En este caso, la cápsula de Bowman, vean, agua, mucha agua, ¿sí? Es lo que está secretando, y urea. Entonces, la asa de Henle secreta lo que viene siendo la urea. En el caso de la cápsula de Bowman, vean, los nitratos. ¿Ok? En la cápsula de Bowman que decíamos ahorita, que se reabsorbe calcio y electrolitos. Entonces, ¿cómo se forma la orina? Vamos a tener nosotros el proceso en estas arteriolas para llevar 4 procesos, lo que es filtración, reabsorción, secreción y excreción, para tener nosotros la producción de sangre que va a través de la vena renal hacia la vena cava, y la secreción o la reabsorción de los productos de desecho. Si ese riñón no funciona,
Entonces, esta reabsorción va a ser junto con esta secreción. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente con anuria, ¿sí? El hidrógeno, la creatinina, los fármacos no se van a eliminar por la orina de manera efectiva. Entonces tengo que dosificar a mi paciente los medicamentos que necesito eliminar por la orina para poder tener una buena dosificación. Entonces, las sustancias que se van a reabsorber pues son lo que nosotros necesitamos y lo que se elimina son productos de desecho, principalmente lo que viene siendo hidrógeno, amonio, creatinina. Ahora vámonos a lo patológico, nos quedan 10 minutos. ¿Qué es el síndrome urémico? Pues decíamos que nosotros tenemos una sustancia que es producto de desecho que se llama urea. Y si hay mucha urea, pues tenemos un síndrome urémico. ¿Vale? Es una afección grave que puede producirse cuando los capilares del glomérulo se empiezan a dañar y se inflaman, y sobre todo a consecuencias de bacterias como viene siendo el estreptococo. Esa bacteria del estreptococo la vamos a tener nosotros principalmente en infecciones como viene siendo las faringoamigdalitis o las infecciones de orina, ¿sí? Y lo que van a ocasionar con nuestro paciente es que tengan fiebre, que puedan tener convulsiones o accidentes cerebrovasculares, y también van acompañados de otros procesos como lo que viene siendo diarrea y dolor abdominal. Nuestro paciente van a tener oliguria, van a tener edema y van a tener hipertensión. Esto es lo que nos caracteriza los padecimientos de vías urinarias, por eso decimos síndromes, ¿ok? Y en este caso, la presencia de esas hemorragias, ¿ustedes a qué creen que se deba? La formación de moretones, las hemorragias, ¿por qué creen que se deban? Por la formación de coágulos, ¿no? Porque nuestros riñones no producen eritropoyetina y por eso vamos a tener estos procesos. ¿Vale? Entonces, hay otra bacteria que se llama Escherichia coli. Ahorita le decía el estreptococo beta hemolítico que causa glomerulonefritis postinfecciosa, pero la Escherichia coli la vamos a obtener nosotros de comer carne, productos contaminados. Dice aquí nadar en piscinas, tener en contacto con personas que están infectadas. Por ejemplo, si yo tengo esa bacteria en mis heces, voy al baño, no me lavo las manos y me pongo a preparar el desayuno, pues las personas a que les pueda alimentar, pues se van a contaminar. Entonces, hablando de la fisiopatología, vamos a presentar una ulceración intestinal en el endotelio de los capilares abdominales, ¿sí? Del intestino delgado. Las plaquetas se van a activar generando trombosis, afecta intestino, riñón y sistema nervioso central. Y vean, si yo no tengo un buen filtrado glomerular, ¿sí? Retengo lo que viene siendo los productos de desecho. Entonces, tengo trombocitopenia, hemorragias espontáneas, anemia hemolítica, porque hay destrucción de glóbulos rojos, y el paciente cae en insuficiencia renal. Y este cuadro todavía se potencializa todavía más con esa insuficiencia renal. ¿Cómo hago el diagnóstico? Examen general de orina, exámenes de sangre, un análisis de las heces donde encuentro la presencia de la Escherichia coli y la radiografía abdominal. Si es una bacteria, pues el tratamiento sería dar a nuestros pacientes, ¿sí? Algún medicamento antiinfeccioso. Sin embargo, lo más importante es nosotros relacionar esos padecimientos hidroelectrolíticos por la presencia de esos productos de desecho que no puedo eliminar, y a nuestros pacientes tengo que mantener y corregir la hipertensión, la sobrecarga hídrica, ¿sí? Y por lo tanto utilizo fármacos antihipertensivos. No voy a dar ningún medicamento para quitar la diarrea. La diarrea es un mecanismo fisiopatológico para nosotros o fisiológico para nosotros eliminar eso que está ocasionando el daño a nivel del endotelio intestinal, que viene siendo la Escherichia coli. Les voy a dar un fármaco en nuestros pacientes, lo que viene siendo antiinfecciosos, por ejemplo, penicilina, pero no voy a darles medicamentos para la diarrea a nuestros pacientes. Puedo utilizar o transfundir a mi paciente en caso de anemia, pero no voy a darles antidiarreicos, ¿ok? Reforzar la higiene del personal y la correcta elaboración de los alimentos para nuestros pacientes, ¿ok? ¿Alguna pregunta con síndrome urémico?
Maestra, el síndrome urémico también va incluido en la palabra hemolítico. Sí, síndrome urémico hemolítico. Por eso aquí viene lo de transfundir a los pacientes. Ok. Ok. Ahora nos vamos a ir con síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se define con la presentación brusca, vean, hematuria, oliguria, proteinuria y edema. ¿Ok? Esto es el síndrome nefrítico. El síndrome urémico, teníamos nosotros lo que viene siendo, a ver, déjenme ver acá. La oliguria, edema e hipertensión. Recuerden que estamos grabando la clase, así que eso va a quedar. Y ya les compartí un enlace de una clase que dio una chava del 503 el año pasado que está excelente. Bueno, en el caso del síndrome nefrítico, la presencia de oliguria, hematuria, proteinuria y edema, acompañados de el deterioro de la función renal, nos va a llevar a nosotros a hipertensión. Entonces, se dan cuenta, se parecen bastante. Pero, ¿qué tiene el síndrome urémico que no tiene el síndrome nefrítico? La fiebre. La fiebre es un punto muy importante para nosotros pensar en procesos infecciosos, en este caso por bacteria, que nosotros decíamos que la Escherichia coli. O en el síndrome glomerular o la glomerulonefritis tenemos al estreptococo beta hemolítico. Igual, esos son procesos bacterianos infecciosos. Aquí no tenemos nosotros fiebre. ¿Ok? Entonces, en el caso de nuestros pacientes puede presentar edema, sobre todo a la relación en los ojos y la presencia de hematuria macroscópica y la disminución de la producción de la orina. Vean, puede haber cefalea, vómitos, convulsiones y a eso se le conoce como encefalopatía. Eso también se presenta en los pacientes con síndrome urémico. Al no eliminar productos de desecho, esos productos de desecho están circulando y el paciente puede tener convulsiones. Vean esta carita del edema, esa consecuencia debido a una lesión renal primaria que pueden presentar nuestros pacientes. Y hablando de la fisiopatología, todos esos procesos inflamatorios que va a tener nuestro glomérulo se van a depositar aquí a nivel del glomérulo y vamos a tener nosotros la activación de mediadores inflamatorios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de asma? Decíamos que llega la sustancia extraña a nuestra nariz, a nuestro pulmón, y el cuerpo la reconoce como extraña y llegan mediadores inflamatorios. Lo mismo pasa aquí, pero es a nivel del glomérulo. Se activan los mediadores inflamatorios, la histamina, ¿sí? Y esos productos del complemento, y vamos a tener procesos inflamatorios a nivel del glomérulo que van a impedir que hagan su trabajo de infiltración. Entonces, para hacer el diagnóstico, el paciente va a referir dolor en la fosa renal. ¿Alguien sabe cómo se le llama cuando el paciente tiene dolor en los riñones? Que tú le tocas la espalda y le duele. Se llama, es un signo, le vamos a llamar signo de Giordano. Normalmente es lateral, izquierdo o derecho, no importa, porque tenemos que hacer diferenciación en la lumbalgia mecánica cuando al paciente le duele en ambos lados. ¿Ok? Dice, es que levanté algo y me tronché, dice el paciente, me duele la espalda. Eso es muscular, pero cuando es a nivel renal, normalmente es a un solo lado. Entonces, hay que diferenciar la hematuria con otras formas secundarias de glomerulonefritis, con enfermedades infecciosas o con el síndrome nefrítico y con el síndrome nefrótico. ¿Sale? El tratamiento, medidas generales, hablando de la restricción de agua y sal. ¿Por qué restricción de agua y sal? Porque nuestro paciente está edematizado. ¿Cómo sé si un paciente está reteniendo líquidos si no se ve edematizado? ¿Alguien me puede decir cómo sé que un paciente que está reteniendo agua sin que se le vea hinchada la cara ni las manos? ¿Cómo se les ocurre? Puedes hacer como cuando pones los dedos en la piel y depende de qué tan marcado se quede. ¿Ok? ¿Alguien más? Vean. Control de peso. Fui al gimnasio y bajé 5 kilos, dice. Pues lo sudaste, bajaste agua. Entonces, en algunos pacientes, lo que tenemos que hacer nosotros es pesarlo. Al día siguiente lo pesamos. Si mi paciente pesa 1 litro más o 1 kilo más, luego lo vuelvo a pesar y pesa otro kilo más, está reteniendo líquidos.
Para que sea visible ese edema, entonces nosotros tenemos 800 mililitros en la vejiga que se pueden almacenar ahí nada más. Estamos hablando de casi 1 kilo o 1 litro más de nuestro paciente. Entonces, el control de peso es muy importante y es por turno. Así como tomamos signos vitales, los pesamos y los medimos. Quizá en los adultos no sea tan impactante, pero imaginémonos, tenemos un recién nacido que resulta que 3 kilos 500 pesa. Nosotros le pasamos solución, no sé, 200 mililitros y nuestro paciente no orina. Eso se van a ir acumulando. Entonces, imagínense el impacto de un niño de 3 kilos 500 que retenga 1 litro de agua. O sea, esa agua se va a ir y va a ocasionar edema pulmonar, va a ocasionar algo muy serio. En nosotros como adultos no pasa nada, 1 litro no pasa nada. Pero ya más de 5 litros, pues imagínense, el paciente va a ser visible ese edema. Entonces, el peso nos va a ayudar a nosotros a ver esas condiciones. En el tratamiento del diurético nos va a ayudar para eliminar y mejorar esa función de la diuresis. Y lo que viene siendo el tratamiento hablando de antibióticos en dado caso que pensemos nosotros en un proceso infeccioso. ¿Ok? No se puede prevenir, pero hay que ayudar a los procesos infecciosos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, aquí la vamos a dejar, son las 7:50. Nos faltaron todavía unas diapositivas. Los invito a que vean el video que les compartí de sus compañeras del 503 del año pasado para que entiendan un poquito más de esos conceptos que estábamos manejando aquí. Y quedan pendientes, tengo con muchos pendientes de ustedes, lo que viene siendo el tema de insuficiencia renal y síndrome glomerular, que les repito, ustedes les dan clic y aquí aparecen esos conceptos. ¿Sale? Sí,